¿Qué harías si tu peor enemigo te estuviera esperando en tu casa? El viejo Lin está más fuerte que nunca y quiere acabar con el presidente Bukele a como de lugar, incluso si es en su propio hogar. Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La tarde caía lentamente sobre San Salvador y la ciudad parecía en calma. Sin embargo, para Nayib Bukele, presidente de El Salvador, esa calma era un espejismo. Desde hacía semanas había rumores inquietantes sobre un hombre que se había mantenido en las sombras, un fantasma al que algunos llamaban el viejo Lin. A pesar de las alertas de seguridad y las advertencias, Bukele no había cambiado sus rutinas. Después de todo, era el hombre más poderoso del país y confiaba plenamente en la seguridad que lo rodeaba. Esa tarde, Bukele regresaba a su hogar tras una agotadora jornada. Las luces de su casa iluminaban las sombras del jardín y todo parecía en orden. Los agentes de seguridad hicieron la revisión de rutina y, como siempre, dieron el visto bueno para que el presidente ingresara a su residencia. Nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, lo que Bukele no sabía era que, desde hacía semanas, alguien había estado observando cada uno de sus movimientos con una precisión enfermiza. El viejo Lin, el infame líder de los Mara, había vuelto. El viejo Lin había desaparecido del radar tras escapar del Secot, el centro penitenciario más seguro del país, algo que parecía imposible para cualquiera. Pero Lin no era cualquiera. Con sus años de experiencia y una astucia que le había permitido sobrevivir en un mundo lleno de traiciones y violencia, había logrado planear su fuga sin dejar rastro alguno. Durante semanas se había mantenido en el anonimato, moviéndose con cautela, planeando cada paso de su venganza. Y ahora, el momento había llegado. Mientras Bukele entraba a su hogar, disfrutando de la breve tranquilidad que le ofrecía su residencia, no tenía ni idea de lo que le esperaba en su propia sala de estar. Apenas cruzó la puerta y dejó su abrigo sobre una silla, fue entonces que lo vio. Sentado en su sofá, en la penumbra, estaba el viejo Lin. El presidente se congeló en seco, su mente procesando la escena. Allí estaba aquel hombre que él mismo había prometido destruir. El hombre que había jurado que nunca saldría vivo de la cárcel. Y sin embargo, allí estaba en su propia casa, esperándolo. El silencio en la sala era sofocante. El viejo Lin, con una sonrisa fría y calculadora, rompió el silencio. Te prometí, Bukele. Te dije que vendría por ti, y aquí estoy cumpliendo mi palabra. Su voz era baja, casi susurrante, pero cada palabra llevaba consigo un peso insostenible. El presidente intentó mantener la compostura, pero el temor comenzó a filtrarse en su mirada. A pesar de sus años enfrentando amenazas y manejando situaciones de crisis, nunca había estado tan expuesto, tan vulnerable. ¿Cómo lograste entrar aquí?, preguntó Bukele con la voz temblorosa. Era una pregunta casi automática, sin saber si realmente quería la respuesta. El viejo Lin se levantó lentamente del sofá sin apresurarse. Llevo semanas observándote, Nayib. Cada paso que das, cada movimiento que haces. Tu seguridad es buena, pero no lo suficiente para mí. Soy el viejo Lin, ¿recuerdas? He pasado toda mi vida moviéndome entre sombras. Esto para mí fue como un juego. El presidente dio un paso hacia atrás, pero Lin no se movió. Su presencia en la habitación lo llenaba todo. Bukele comprendía que estaba solo, atrapado en su propia casa con el hombre más peligroso de El Salvador. Te juro que no saldrás de aquí, dijo el presidente, intentando sonar firme, pero la desesperación se filtraba en su tono. Lin soltó una risa suave. ¿Eso crees? Estoy aquí, Bukele, frente a ti, y ni siquiera te has dado cuenta de cómo entré. Esta es tu derrota. Has jugado con fuego, y ahora vengo a cobrar lo que es mío. Bukele retrocedió hasta que su espalda chocó contra una pared. Lin se acercó lentamente, su mirada fija en el presidente. Te prometí que algún día te haría pagar por lo que me hiciste,
Me quitaste mi libertad, me humillaste, me convertiste en un prisionero cuando yo era un rey. Pero ¿sabes qué? Hoy no vengo solo por venganza. Bukele intentó buscar su teléfono, algún dispositivo de seguridad, cualquier cosa que lo sacara de esa pesadilla. Pero Lin continuó hablando, interrumpiendo su intento de actuar. Vengo a recordarte que no puedes controlar a todos, que no puedes destruir a todos los que te desafían. El viejo Lin se detuvo frente a Bukele, apenas a unos centímetros de distancia. El presidente sintió el frío en el pecho. Podría acabar contigo ahora mismo, dijo Lin, casi en un susurro. Pero eso sería demasiado fácil. Quiero que vivas con el miedo. Quiero que te despiertes cada día preguntándote cuándo vendré de nuevo. Bukele apretó los puños, su cuerpo tenso. El viejo Lin lo miró un momento más, luego dio unos pasos atrás dejando al presidente en shock. Esta no es la última vez que nos vemos, dijo Lin mientras se dirigía hacia la puerta. Cumpliré mi promesa, Bukele, y cuando lo haga será a mi manera. El viejo Lin desapareció en la oscuridad de la noche tan rápido como habría llegado. Bukele, aún temblando, no sabía cómo reaccionar. El terror que había sentido no era solo por el hombre que había estado en su casa, sino por la certeza de que, aunque estuviera rodeado de seguridad, nadie estaba realmente a salvo del viejo Lin. Los días posteriores. Tras aquella inquietante noche en la que el viejo Lin se infiltró en su hogar, Nayib Bukele ya no volvió a ser el mismo. Aunque externamente mantenía la imagen de un presidente fuerte, firme y decidido, en su interior algo se había quebrado. La sensación de invulnerabilidad que lo había acompañado a lo largo de su carrera política se esfumó de golpe, dejando en su lugar un miedo persistente y corrosivo. Cada rincón de su casa, cada sombra que se proyectaba sobre las paredes, cada sonido que antes ignoraba, ahora le recordaba que su vida, la de su familia y su propia seguridad estaban en peligro. La mañana después del encuentro con el viejo Lin fue caótica. Bukele se reunió con su equipo de seguridad personal, visiblemente alterado, exigiendo explicaciones. ¿Cómo había sido posible que uno de los hombres más peligrosos de El Salvador se colara en su propia casa, superando todas las barreras de protección? Nadie tenía respuestas claras. La única realidad era que había sucedido, y el mensaje de Lin había sido tan claro como una amenaza directa. No he terminado contigo. En cuestión de horas, Bukele ordenó reforzar la seguridad de su residencia. Su hogar, que hasta entonces había sido un refugio de calma para él y su familia, se convirtió en una fortaleza. Cámaras de seguridad adicionales fueron instaladas en cada rincón, tanto dentro como fuera de la casa. Las puertas y ventanas fueron reforzadas con sistemas de seguridad avanzados, y un equipo de soldados armados comenzó a patrullar los alrededores las 24 horas del día. En lugar de vivir en paz, la familia Bukele ahora lo hacía bajo una constante vigilancia. A pesar de estas medidas, el temor seguía presente. Bukele no confiaba en que todo aquello fuera suficiente para mantener al viejo Lin fuera de su alcance. Las noches eran más difíciles. Se encontraba incapaz de dormir, siempre en alerta, esperando el más mínimo indicio de peligro. Cada crujido en la casa, cada cambio en la intensidad de las luces del exterior lo hacían saltar de la cama. La idea de que Lin pudiera estar observándolo desde algún lugar oscuro de la propiedad lo atormentaba sin cesar. Su paranoia comenzó a afectar su comportamiento en público. Sus más cercanos colaboradores notaron que se volvía más irritable, más exigente y desconfiado. En cada reunión de seguridad insistía en que se duplicaran los esfuerzos para localizar a Lin y eliminar cualquier posible amenaza. Las investigaciones sobre la fuga del viejo Lin del Secod se intensificaron, pero hasta ese momento todas las pistas parecían llevar a un callejón sin salida. Lin había desaparecido por completo, como si se hubiera desvanecido en las sombras, y eso solo empeoraba la situación. La obsesión de Bukele con la seguridad se extendió más allá de su hogar. Ordenó que todos los edificios gubernamentales fueran sometidos a revisiones exhaustivas, buscando posibles vulnerabilidades. Cualquier visita o reunión era meticulosamente planificada y rodeada de estrictos protocolos de seguridad.
El presidente ya no confiaba en nadie. Incluso sus aliados más cercanos comenzaron a sentir la presión de su paranoia. Cada acción era cuestionada, cada decisión era revisada al detalle, y las sospechas de traición empezaron a flotar en el ambiente. La relación de Bukele con su familia también comenzó a deteriorarse. Su esposa e hijos, quienes antes veían su hogar como un lugar seguro, ahora vivían en un estado constante de tensión. Los soldados que patrullaban día y noche, las cámaras de vigilancia que seguían cada uno de sus movimientos y la constante preocupación de Bukele sobre su seguridad personal comenzaron a generar un ambiente insoportable. Los momentos familiares que solían ser tranquilos y llenos de cariño se transformaron en escenas de silencio y ansiedad. Bukele evitaba hablar sobre lo que había sucedido aquella noche, pero su familia lo notaba. Su mirada ya no era la misma. Su semblante estaba marcado por el cansancio y el miedo. A pesar de todo, el viejo Lin no reapareció. Sin embargo, Bukele no encontraba consuelo en esa ausencia. La incertidumbre de no saber cuándo podría volver a aparecer lo mantenía en un estado de alerta permanente. A medida que pasaban los días, su mente jugaba con todas las posibles formas en que Lin podría cumplir su promesa. Quizás no sería un ataque directo. Tal vez buscaría hacerlo sufrir de maneras más sutiles, atacando a quienes amaba o destruyendo su imagen pública de forma lenta y deliberada. El desgaste emocional y mental se hizo evidente en su trabajo. Bukele, un líder que había sido admirado por su determinación y energía, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Las conferencias de prensa eran más cortas, sus discursos menos impactantes. Ya no era el hombre que había prometido cambiar a El Salvador. Era alguien consumido por el miedo, un presidente que había dejado de confiar en la fortaleza de su liderazgo. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La verdad de Bukele. Una tarde, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las colinas de San Salvador, Bukele se encontraba sentado en su despacho, mirando la ventana pero con la mente en otro lugar. Habían pasado semanas desde aquella fatídica noche en que el viejo Lin se había infiltrado en su hogar. Aunque externamente el presidente trataba de mostrarse fuerte y enfocado en su trabajo, su mente no dejaba de regresar a esa imagen inquietante. Lin esperándolo en su sala, diciéndole que había vuelto para cumplir su promesa. El ambiente en la residencia presidencial había cambiado drásticamente. Los agentes de seguridad patrullaban día y noche. Las cámaras vigilaban cada rincón, y Bukele apenas lograba conciliar el sueño. Había ordenado reforzar la seguridad de su familia, especialmente la de su hija, pero el miedo seguía acechando su mente. Esa tarde, mientras Bukele meditaba en silencio, uno de sus guardias más cercanos, un hombre de confianza con quien había trabajado durante años, entró en la habitación. Se trataba de Carlos, un veterano en las fuerzas de seguridad y alguien que había estado al lado de Bukele desde el inicio de su mandato. Aunque Carlos respetaba profundamente al presidente, había visto cómo la situación con el viejo Lin lo había afectado. El miedo era evidente en cada decisión que tomaba, y Carlos no podía evitar preguntarse por qué Bukele no tomaba medidas más agresivas para acabar con la amenaza. Con cautela, Carlos se acercó al presidente, y después de unos momentos de silencio incómodo, le hizo la pregunta que llevaba días rondando en su mente. «Señor presidente», comenzó Carlos, midiendo sus palabras, «si me permite la pregunta, ¿por qué no vamos por el viejo Lin? Sabemos que representa un peligro, pero ¿por qué no simplemente lo eliminamos? Tenemos los recursos, el poder. Podemos acabar con esto de una vez». Bukele no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada fija en la ventana, como si estuviera considerando cuidadosamente cada palabra que iba a decir. Después de lo que parecieron minutos interminables, finalmente giró su silla hacia Carlos, y sus ojos revelaron una mezcla de cansancio, miedo y frustración. «No es tan simple, Carlos», respondió Bukele con un tono más suave de lo que Carlos esperaba. «Si fuera solo una cuestión de recursos o poder, ya habría ido por él. Créeme, lo he considerado muchas veces, pero el viejo Lin, él no es como los demás. No es alguien a quien simplemente puedas eliminar y esperar que todo desaparezca. Tiene conexiones, tiene gente y sobre todo tiene nada que perder.
Carlos frunció el ceño, intentando entender lo que su presidente le estaba diciendo. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, Bukele continuó, esta vez con un tono más sombrío. Si yo hago un movimiento en su contra, él responderá. Y no solo vendrá por mí, Carlos, vendrá por mi familia. La voz de Bukele se quebró levemente al mencionar esa última palabra, y Carlos lo notó. Ya amenazó con regresar y la próxima vez no me conformaré con esperar que solo venga a hablar. Bukele se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, como si necesitara liberar la tensión acumulada en su cuerpo. No temo por mí, Carlos, dijo finalmente, deteniéndose frente a una foto enmarcada de su familia. Temo por mi hija. Hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Temo que un día, mientras yo estoy aquí en reuniones, firmando documentos y dando discursos, Lynn decida que la mejor manera de hacerme daño es a través de ella. ¿Y si eso ocurre? ¿Qué podría hacer yo para detenerlo? ¿Cómo podría protegerla de un hombre que no tiene límites? El silencio en la habitación era ensordecedor. Carlos observó a su presidente con una mezcla de sorpresa y comprensión. Nunca había visto a Bukele tan vulnerable, tan expuesto. Siempre había sido un líder imponente, alguien que no temía tomar decisiones difíciles. Por ahora, en ese momento, parecía más un padre preocupado que un presidente. Lo siento, señor, dijo Carlos tratando de aliviar la tensión. Pero aún así, no podemos dejar que el viejo Lynn siga siendo una amenaza. No podemos vivir con miedo para siempre. Bukele asintió lentamente, pero su expresión seguía siendo de preocupación. Lo sé, Carlos, y créeme, todos los días pienso en eso. Todos los días me pregunto si estoy haciendo lo correcto y al mantenerme en esta postura defensiva. Pero hasta que esté completamente seguro de que mi hija estará a salvo, no puedo arriesgarme. El peso de esas palabras se sintió en el aire. Para Bukele, la seguridad de su hija era lo único que realmente importaba en ese momento. Podía enfrentar cualquier amenaza a cualquier desafío público, pero la idea de perder a su hija, de que el viejo Lynn pudiera tocarla de alguna manera, lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Carlos asintió, respetando la decisión de su presidente, aunque no estuviera del todo de acuerdo. Sabía que Bukele estaba atrapado entre su deber como líder y su instinto como padre. Y aunque la amenaza de Lynn seguía siendo real, también sabía que Bukele haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a su hija, incluso si eso significaba vivir con el miedo constante de lo que podría suceder. Bukele volvió a sentarse en su escritorio, con la mirada fija en la foto de su familia, como si buscara en ella la fuerza para seguir adelante. Protegeré a mi hija, Carlo, cueste lo que cueste. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.